Sí, Ok, adelante, biólogo. ok. Muchísimas gracias por esta presentación, la invitación. Para mí, sinceramente, es un gusto y un honor poder participar con ustedes. Actualmente me encuentro en El Salvador, ¿no? Estoy como asesor del gobierno en la parte técnica acuícola, ¿no? Para mí es un honor, sinceramente, apoyar en este país que está creciendo. En ese sentido, estoy aquí solo como una presentación a más, tal vez, indicarles que estoy viendo ya la parte de camarón de río, lo que es el Macrobrachium rosenbergi, aquí ya es una realidad, ya se está produciendo semillas, se está haciendo engorde, estamos trabajando actualmente en la investigación con especies nativas, como es el Macrobrachium tenellum, estamos en plena hatchering con ellos. Estoy a cargo también de las remodelaciones en el laboratorio de moluscos bivalvos, en donde justamente creo que vale la pena comentarlo. La producción de la nadara tuberculosa ya es una realidad hace muchos años aquí en El Salvador, ¿no? Ya se distribuye, se vende y se apoya a comunidades con lo que es nuestra concha negra, ¿no? Al mismo tiempo es increíble, pero se produce aquí el ostión o la ostra del Japón, ¿no? En temperaturas que normalmente crecen en ambientes de agua fría, sin embargo aquí crece adaptada muy bien a las condiciones, a temperaturas relativamente altas, casi que tropicales, ¿no? La experiencia también, otro de los puntos que tengo a cargo aquí es la parte de el, el camarón marino para nosotros langostinos, en donde estamos mejorando y viendo también, hay laboratorios muy bien instalados y la producción va creciendo. Y recordar de que en el año 26 el ACUA, el Bora Aquaculture Social, el Bora Aquaculture Social es, perdón, disculpen, se realizará aquí en El Salvador, en donde, claro, se están realizando todas las modificaciones y técnicas adecuadas justo para recibirlos a ustedes, que será un gran gusto también poder participar y estar con el gobierno de El Salvador apoyando en estas presentaciones. Bueno, agradecer también a Miguel Quispe, gran muchacho, lo conozco hace varios años, eventualmente conversamos y es un gusto que esté presente también en esta presentación. Bueno, sin más, si me permiten compartir mi pantalla, ¿ok? ¿Se consigue ver mi pantalla, por favor? Si me pueden informar. Sí, ya se está viendo. Perfecto, les agradezco bastante. Vamos a hacerla crecer, ¿ok? Bien, el tema que me tiene aquí con ustedes y que creo que es un tema a veces un poco ácido de compartir, ¿no? Por cuestiones de empresas privadas, pero que me parece que vale la pena comentarlo, es justamente los costos de instalación y producción de las larvas del camarón de Malasia, en este caso Macrobrachium rosenbergi, ¿no? Tenemos eh, nuestro laboratorio en funcionamiento a un 50%, llamémoslo así, ¿no? Desde el año 2010 que está funcionando en la ciudad de Tarapoto, ¿no? En la banda de Chilcayo, eh, en la que desgraciadamente, y tengo que mencionarlo, las condiciones climáticas, las condiciones de, de falta tal vez de apoyo y difusión no han permitido hacer crecer de una manera que debería la actividad del camarón de Malasia. Sin embargo, ahí estamos, continuamos en producción, estoy a cierta distancia, pero el laboratorio continúa en funcionamiento, ¿no? Creo que lo bonito que tenemos es de haber creado escuela y tener gente que me lo esté manejando y obviamente no me separo de allá, mismo que estemos a la distancia. Bien, quería comentarles lo siguiente. Hay varios puntos que hay que considerar cuando decidimos querer producir el camarón de río o camarón de agua dulce, y en este caso el Macrobrachium rosenbergi.
Muchos trabajos se están haciendo también desde hace muchos años en tratar de mejorar y producir la producción de lo que es el Macrobrachium caementarius, ex Gryphius caementarius, ¿no? Nuestro camarón nativo, que va desde Ancash hasta Tacna y el norte de Chile. Sin embargo, vale recordar que también tenemos especies nativas tropicales que incluyen a todo, todo el lado del Pacífico, desde el norte de Perú, hablemos desde aproximadamente Lambayeque, ¿no? Hasta California, en los Estados Unidos, pasando por nuestros hermanos de Ecuador, Panamá, Colombia, en fin, ¿no? Todo Centroamérica, México. Especies como el Macrobrachium tenellum, que le estamos estudiando aquí con dedicación, la especie, el Macrobrachium americanum, ¿no? Tenemos el Macrobrachium inca, el Gaius, ¿no? Que son especies con gran potencial productivo, gran tamaño comercial, muy apreciado por las gentes locales en su captura, ¿no? Y que tienen que también considerarse como especies de gran importancia en producción acuícola por la gran demanda de consumo, justamente por sus calidades y condiciones que ellos presentan. Me disculpen los amigos camaroneros marinos, pero definitivamente el camarón de río es más sabroso. Si no les guste, tenemos el hepatopáncreas que comparte el sabor indiscutible que presenta nuestro camarón de río. Bueno, sin dejar de lado obviamente la producción del camarón marino langostino, que obviamente es la que nos lleva como un tractorcito empujando la acuacultura nacional, ¿no? Entre los costos de instalación hay que definir algunos puntos que tienen que ser considerados. Primeramente, y obvio, que es el estudio del mercado, ¿no? Sin el mercado, obviamente, no sabemos por dónde comenzamos, si lo hacemos, si vale la pena, ¿no? Ver a nuestros competidores. Ahí están, qué tecnología estarían utilizando, soy competente, estoy a nivel de ellos, estoy mejor, en fin, tengo las tecnologías adecuadas, las vías de comunicación, ¿no? Que son fundamentales para tanto llegar insumos como para sacar el producto, las condiciones ambientales, es claro que en el camarón de agua dulce, ¿no? Las condiciones ambientales para el Macrobrachium rosenbergi son prácticamente tropicales, temperaturas del agua bordeando los 30 grados, 29 más menos 1, 30, 28, 31 inclusive, se desarrollan bien, ¿no? En donde pese estar en condiciones de temperaturas adecuadas, se hace necesario el uso de calentadores, ¿no? Con termostatos para poder mantener constante las temperaturas. Recordad que en la noche siempre hay caídas y eso estresa definitivamente a los animales. Lo que quiero decirles en otras palabras que necesitamos equipos adecuados para mantener las condiciones estables, ¿no? Y obviamente en donde vamos a levantar el laboratorio que tenga las condiciones en donde el animal va a desarrollar razonablemente. Suelos, ¿no? Hay suelos que no son los adecuados para levantar una estructura. A veces hay que considerar tanques reservorios con 30.000, 20.000, 10.000 metros cúbicos o 10.000 litros que hay que estoquear el agua. Entonces, las bases y consolidación de estos son importantes. La calidad y el volumen de agua, recordar que el camarón de río es una especie que está en adaptación a la parte de agua dulce. Es decir, que parte de la parte larval, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? La larvicultura como tal se realiza en una combinación de agua dulce con agua de mar. En nuestro caso, como sería una locura llevar agua de mar, utilizamos sales marinas, ya industrializadas obviamente, para hacer el agua, ¿no? Y eso también tiene un costo bastante interesante. La proximidad a ciudades donde se puedan conseguir los materiales para realizar todas las instalaciones, ver qué materiales, ¿no? Si va a ser madera tratada, si va a ser fierro, también tratado, obviamente, para evitar corrosión. Estamos en un ambiente altamente húmedo, ¿no? Servicios de energía eléctrica. Desgraciadamente tenemos que indicar que en la Amazonía la electricidad es mala,
Me disculpen los señores encargados, pero realmente es mala, es la más cara de Sudamérica y por lo menos tenemos 3 a 4 faltas de electricidad, así sean segundos, pero los tenemos casi todos los días, ¿no? Entonces es bueno tener los sistemas de emergencia y eh, aquí es importante que todas las instalaciones, tanto hidráulicas, eléctricas, neumáticas, tienen que ser externas para cualquier necesidad hacer los cambios del caso y las reparaciones del caso, ¿no? El valor de los terrenos, la vecindad, las normativas y leyes que nos permitan la instalación. Obviamente tenemos que estar conscientes de las partes legales que nos permitan mantener una instalación adecuada y estar obviamente en conformidad con medio ambiente y con el ANA, ¿no? La Autoridad Nacional o Local del Agua, para ver cómo vamos a jalar esa agua, si es obvio que no sería conveniente utilizar un agua del sistema doméstico, ¿no? Que es bastante caro, ¿no? Necesitamos tener un agua del medio ambiente natural, un manantial, un agua de pozo, qué sé yo, pero totalmente tratada y en condiciones de uso. Y para eso necesitamos obviamente tener las condiciones de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? El levantamiento del proyecto, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tecnología? Ahí necesitamos a los profesionales del caso, ¿no? Y los costos, obviamente, de instalación, que son fundamentales, ¿no? Hacer todo un presupuesto de cuánto va a ser y en el papel, obviamente, también ir pensando en la recuperación de ese dinero, ¿no? Del capital de inversión, en cuánto tiempo. Felizmente, y si bien funcionando un laboratorio tiene un retorno del capital bastante corto relativamente, posiblemente un par de años. Definir el sistema de tecnología a ser aplicada. En nuestro caso aplicamos un sistema de cerrado, ¿no? De agua a través de sistemas RAS, ¿no? De recirculación, donde nuestros filtros biológicos son calculados, ¿no? Tenemos el balance de masas en relación a la aplicación que se tiene que hacer en lo que son los filtros biológicos y bueno, y todo esto pensarlo bien porque hay que ver si realmente vale la pena, si estamos en las condiciones de hacerlo. Yo pienso que sí. Necesitamos impulsionar y necesitamos fomentar más la actividad que definitivamente no se está haciendo, ¿no? Ya se ha ofrecido tantas veces preparar a los extensionistas con la actividad del camarón, pero las autoridades desgraciadamente no nos dan respuesta. Dejemos que eso, Dios mediante, vaya cambiando en el tiempo. Bueno, en el área de instalación, ya como tal, de laboratorio, como les decía en la parte anterior, definir la tecnología será aplicada según el área que tengamos y según dónde estemos localizados. Mismo que estemos localizados cerca del mar, ¿no? Y que podemos jalar agua de mar, que obviamente tiene una estabilidad mucho mejor en el tiempo que una agua constituida, ¿no? Un agua de mar constituida, eh, se hace importante pensar siempre en un sistema de filtración biológica. Normalmente muchos laboratorios lo trabajan en algunos otros países con el sistema abierto, entonces todos los días captan agua, la filtran, la desinfectan y al día siguiente las utilizan, ¿no? Sin embargo, en estos sistemas de uso de sistema abierto tenemos alteraciones constantes en la subida del amonio, la bajada violentamente del amonio, al día siguiente vuelve a subir, entonces no deja de ser un sistema estresante para los animales. Necesitamos mantener condiciones fijas de calidad de agua en la producción. De ahí que se recomienda mucho la utilización de filtración biológica en el sistema de hatchery, ¿no? De la agricultura, porque definitivamente también los filtros biológicos son relativamente pequeños. No pensemos pues en filtros grandes como se necesitarían en un sistema de producción comercial a nivel de engorde, ¿no? Que ya es otra historia y es otros temas que se tienen que ver mucho con la cantidad de nitrógeno que se les va a colocar, el peso final de los animales que se va a conseguir, ¿no? La cantidad de anhídrido carbónico que se va a formar en el agua, en fin, ¿no? Por la propia respiración, en fin, una serie de cosas que tienen que ser evaluadas. Pero para
El laboratorio de Camarón, definitivamente las filtraciones biológicas son pequeñas y son fácilmente aplicables y muy eficientes, se los garantizo. El área a ser usada para la compra debe ser definida según el mercado. Obviamente estamos hablando del terreno porque tenemos que comenzar a partir de ahí, ¿no? Lo ideal es conseguir pues una estructura y un terreno en áreas, perdón, en áreas rurales próximas a una ciudad donde tengamos las condiciones porque vamos a estar haciendo bulla. Los blowers, los sopladores van a estar conectados. Va a haber agua circulante, ¿no? Esa agua obviamente lo que puede soltarse es un agua totalmente tratada, limpia y que no va a afectar al medio ambiente. Para eso está justamente medio ambiente para ver esas situaciones. Saben que el camarón de Malasia es una especie tropical, entonces, pero ella puede estar tanto en zonas calientes en la costa norte, Centroamérica, inclusive, ¿no? O en área de selva, ¿no? Inclusive, bueno, en el Atlántico tenemos varios países que ya lo hacen, ¿no? Brasil es uno de ellos. Colombia, si bien que no lo está manejando, pero tenemos Panamá, que lo maneja muy bien, ¿no? Algunos problemitas, pero ya están, ¿no? Honduras, Guatemala, que están interesados también bastante, ya lo produjeron en algún momento, pero están queriendo retomar. El Salvador, en donde me encuentro actualmente, ya es una realidad la producción, los engordos están yendo bien, gracias a Dios. En fin, en la costa, como les decía, es bueno utilizar, si bien hay condiciones de agua de mar, el sistema RAS ese sería el más interesante, ¿no? Recordar que la asistencia de un profesional en el sector es importante. Podemos tener el capital, podemos ser capitalistas interesados, pero muchas veces compran libros, folletos que indican cómo hacerlo, pero no necesariamente las condiciones se adaptan de un libro a la realidad. Se hace necesario, sí, un profesional con experiencia comprobada que pueda ver todos estos temas y adaptar las tecnologías a las condiciones locales en donde se vaya a realizar la actividad. Porque no es lo mismo lo que se tiene en un libro a lo que se tiene en un lugar con las condiciones específicas de volumen, calidad, tecnologías, en fin, ¿no? Varias cosas. Ahí obviamente se hace necesario el acompañamiento de tanto ingenieros pesqueros como ingenieros acuícolas, ingeniería civil, arquitectura, en fin, varias cosas que tienen que considerarse. Recordar que una instalación acuícola es diferente totalmente, y esto hay que hacer un hincapié muy grande, a una instalación doméstica. O sea, la ingeniería de construcción de un laboratorio es otra cosa. No podemos hacer las mezclas de concreto normalmente como se hace 4 de arena, 1 de cemento, ¿no? Porque estamos hablando de un ambiente altamente húmedo en donde las corrosiones en el cemento son constantes. Así que se necesita conocer cómo se va a manejar. Yo recomendaría una relación de 3:1, ¿no? En donde el concreto sea más fuerte. La base de asentamiento también, porque van a llevar peso, tanques con 1 tonelada aproximadamente de peso, y estamos hablando, dependiendo del tamaño, pues muchas toneladas encima de una base, ¿no? Las columnas de hierro, fierro, también tienen que estar muy dentro en la parte de columna, por lo menos unos 15 o 20 centímetros por dentro del concreto como tal, que los va a rodear, que los va a rodear, porque el agua, el aire húmedo y el agua que puede salpicar va a penetrar. Y si me encuentra rápidamente al fierro y al hierro de las columnas, la va a oxidar, las va a reventar y esa columna se va a comenzar a desmoronar, ¿no? Es un área común que sucede, inclusive eso debe considerarse inclusive en casas de playa o en lugares en donde la humedad es bastante fuerte. Eso sucede y está sucediendo en muchos laboratorios en donde no se consideró bien este tipo de estructuras para laboratorios, tanto que sea de camarón marino, de moluscos bivalvos o de camarón de río, ¿no? El sistema hidráulico externo, siempre vamos a necesitar hacer modificaciones y con uniones universales, porque es normal y común desconectarlas después de cada cierto tiempo para hacer las desinfecciones del caso. Por eso se necesitan que estén externas también. El sistema eléctrico externo
y los enchufes y las tomas, mejor dicho, por encima del nivel del agua, ¿no? Por lo menos unos 40 centímetros por encima, ¿no? Trabajar con agua, sea de mar o salobre, y electricidad, pueden ustedes tener certeza de que es una arma muy viable de poder causar algún problema y ya han habido casos de gente que se ha electrocutado. Entonces, cada sala debe tener un, un contactor termomagnético que permita rápidamente o desconectarse manualmente o simplemente en algún aumento de eh, amperaje, sea de una forma u otra, dispare, ¿no? Son cuestiones de seguridad. Cada sector o sección debe tener este tipo de estructuras que son fundamentales. Los cables eléctricos, obviamente, eh, perdón, vamos a aceptar aquí. Los cables eléctricos obviamente tienen que estar de acuerdo al amperaje de los equipos para poder saber qué tipo de cable vamos a utilizar. Uno muy grueso nos va a salir caro, uno muy fino nos va a reventar los equipos. Entonces de ahí que es importante también entender y sobre todo cuando estamos andando en el laboratorio tener un amperímetro en el bolsillo de atrás de nuestro pantalón o a mano para poder ir revisando cómo están los amperajes de los equipos que estamos utilizando, a ver si ellos están realmente dentro de las condiciones adecuadas, lo que nos dará mayor tiempo de vida a los equipos, ¿no? Y evitar el calentamiento y el gasto excesivo de electricidad que podamos tener. Miren que a veces son detalles pequeños, pero pueden significar valores en el tiempo, ¿no? El sistema neumático también externo y cerrado. O sea, de preferencia no podemos sacar del blower un tubo. Eso, del blower no podemos ahogarlo, ¿no? Porque vamos a hacer trabajar más el blower. Podemos tal vez abrirlo más, ¿no? Pero el sistema debe ser cerrado. No, es decir, no hacer una línea recta, sino darle toda la vuelta y devolverlo a su punto de origen casi que inicial, para que la presión en todo el sistema neumático, el sistema de aireación, sea prácticamente que constante en todos los puntos. Ese es un detalle que a veces uno se olvida y hace simplemente una línea y esa línea la ramifica como una tela de araña y las presiones varían definitivamente. En la instalación, bueno, ya hablamos sobre el costo de terreno, ¿no? Normalmente los precios de los suelos van a variar según las condiciones y hay que ver, pues, lugares que sean adecuados y tampoco hacer las grandes inversiones donde a veces no van a valer la pena. O si obviamente vemos un lugar que vale la pena, que tenemos mercado, tenemos condiciones de hacerlo, ese es mi lugar, bueno, va a depender de los capitales que se tenga para poder manejarlo, ¿no? El área a ser comprado obviamente va a depender de la capacidad de la producción estimada. ¿Cuánto voy a comprar? O sea, tenemos que saber básicamente cuál es mi producción y darle obviamente un área para la posible expansión, ¿no? Porque ahí vamos a saber, ¿no? Después de haber conocido el mercado, cuánto debemos producir, qué es lo que el mercado nos va a asimilar. Eso lo hicimos obviamente y eso es una parte fundamental, ¿no? Lo hicimos obviamente cuando instalamos el laboratorio que actualmente está en funcionamiento. Sin embargo, lo interesante es que teníamos 9,5 hectáreas en estanquerías de engorde, o sea, hablando de espejo de agua, 9,7 exactamente, de espejo de agua, en condiciones en donde nuestro laboratorio tenía la capacidad de suplir totalmente a nuestro sector productivo y tener una parte para poder comercializar a los interesados. Bueno, los cambios climáticos nos agarraron con todo, de las casi poco más de 9 hectáreas, actualmente tenemos algo más de 2 hectáreas. La fuente de captación del río Huachillaco, en donde era el canal que llevaba justamente para abastecer el agua, por un lado está comatado, entonces los responsables por eso no hacen nada. Por otro lado, las granjas que están antes que nosotros captan casi todo el agua
y el agua que nosotros recibíamos, pese a que tenemos las licencias y los permisos, fue casi nada, de tal forma de que fuimos perdiendo condiciones de engorde, ¿no? En ese sentido, prácticamente el laboratorio era el que está manteniendo las condiciones a los empleados y todo el sistema productivo. Sin embargo, la capacidad de venta también ha reducido un montón por falta de mercado. Y eso lo vamos a ver poco a poco. Pero en el momento que vamos eh, a instalar nuestro sistema de productivo, tenemos que ver justo cuál va a ser nuestra capacidad. Hoy, la verdad, nuestro laboratorio, que tiene una capacidad, que tenía una capacidad, que lo podemos volver a tener, de casi 600 millares mes, hoy está reducido a aproximadamente 100 millares, ¿no? Entonces, ese es el otro detalle que tenemos que estudiarlo y evaluarlo, ¿no? Claro, es un problema muy particular el que nos ha sucedido y Dios mediante ustedes no pasen por una situación de estas. Bueno, así el proyecto pues debe estimarse la distribución que se va a hacer, ¿no? En plano primero, pensando bien la parte de seca, la parte húmeda, ¿no? Las áreas de oficina, ¿no? Definir según la producción la cantidad de reproductores que vamos a tener, cómo mantener a los reproductores, que también es un costo. Hay que darle un cierto tiempo de utilidad a los reproductores. Recordar que animales muy grandes, aunque se vean hermosos, no necesariamente tienen una capacidad productiva genética adecuada. No estamos hablando de animales que necesitaríamos en un promedio de hasta 40 gramos posiblemente, después ya su capacidad genética reduce, ¿no? Estamos hablando de animales de hembras más o menos entre 25 y 35 gramos y machos entre 30 y 40 gramos, más o menos, ¿no? Más grandes que eso, sinceramente, su calidad, vamos a decir, ya hace variar mucho a tanto la cantidad, pese a que pueden tener muchos huevos, no necesariamente todos son viables o todas las larvas son en condiciones. Bueno, eso también es un detalle muy importante que se tiene que ver en lo que es la renovación del stock de reproductores. Bueno, toda esta área estimada, pues hay que agregarle siempre casi ese 20% nos da la vuelta en todo, ¿no? Porque es siempre importante tener además un espacio en donde nos pueda permitir áreas adecuadas como los estacionamientos, el jardinaje, el mantenimiento, cuando tengamos que recibir gente o por nosotros mismos, obviamente. No es exclusivamente que sea práctico, que funcional, sino que sea también estéticamente adecuado, ¿no? Esas cosas son importantes considerarlas. Bueno, definido el terreno, ¿no? Y los precios, ya el proyecto, no se debe pensar en ver los aspectos legales, como comentamos anteriormente, ¿no? Los permisos y todo lo que se adecua. Esa es una vista de nuestro laboratorio, ¿no? En donde está en funcionamiento. Parte de layout, sobre todo ahí están los 3 tanques reservorios de agua de 10 toneladas cada uno, ¿no? Uno con el agua ya combinado y otros para agua de mar reconstituida y agua dulce que nos permite en cualquier momento hacer los cambios que se hagan necesarios. Y el espacio que se tiene, ¿no? ¿No? Si ustedes ven aquí, tengo mi puntero por aquí, aquí está, ¿no? Todo este espacio utilizado con los tanques en fibra de vidrio, que es lo que utilizamos, es la recomendación, o plásticos, ¿no? Pueden utilizarse también tanques en concreto ya, pero a veces nos dificulta un poco el lavado, el movimiento, en fin, pero también son viables siempre y cuando estén con pintura epóxica, de preferencia negra, o un azul oscuro o un verde oscuro. Y hay muchos trabajos que indican que la coloración tiene una gran influencia en el desarrollo y en la supervivencia de las larvas. Entonces, hablamos de tanques de cultivo de colores oscuros, ¿no? Pero no vengamos pues con un rojo oscuro o con un amarillo oscuro, eso de ahí no nos va a servir, tiene que ser justamente o verde o negro o azul oscuro, ¿no? Una área de recepción pequeña, ¿no? Como una antecámara, una sala de microscopía, ¿no? Es una área seca y una área de preparación del alimento.
En la preparación del alimento no solo estamos hablando de alimento vivo, sino también de un alimento inerte o una ración, ¿no? Hay muchas raciones que se utilizan para camarón marino o langostinos, pero no se ha notado una gran o buena eficiencia en el desarrollo de las larvas. Hay que dejarlas humedecer un poco, pero lo ideal es prepararlas en el laboratorio y su costo obviamente es mucho más barato que comprar un alimento procesado. No, y la parte de Artemia también, la parte de Artemia es fundamental. No, en la parte de Artemia lo que nosotros necesitamos es lo que se le llama el Instar 1, o sea, aquel nauplio que tiene la boca y el ano cerrado. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es el vitelo, no nos interesa la parte muscular que él puede tener, la parte proteína, me interesa el vitelo y para tener un vitelo adecuado necesito saber descapsular, sacar todo el corio, diluirlo en cloro, en hipoclorito de sodio de calcio, diluir el corio para que a la hora que el nauplio de Artemia vaya a nacer no gaste mucha energía y no consuma el vitelo, que es la macroproteína más importante que sirve como alimento a nuestras larvas, ¿no? Ese es como un aparte que es importante entender. Bueno, el diseño de la hatchery, ¿no? Mediante ingeniería civil o ingeniero pesquero con entendimientos en el sector y el profesional que va a acompañar, que puede ser un biólogo, un ingeniero acuícola, pero que tenga obviamente, y eso es importante, las experiencias del caso. Y muchas veces decimos, bueno, yo soy ingeniero acuícola, ¿no? Entiendo, me han enseñado, pero no tengo experiencia. Bueno, para eso estamos justamente para poder enseñar, hacer las prácticas del caso y indicar, como en esta presentación, cuáles son las necesidades que se necesitan tener para poder realizar este tipo de trabajo, ¿no? Y muchas veces eso no nos lo enseñan en nuestras clases o en las universidades. Esto muchas veces terminamos aprendiéndolo eh, a punta de, ¿qué diría?, acierto y error, o dándonos de cabezazos contra la pared para poder muchas veces entender en qué nos hemos equivocado y cómo debemos hacerlo. Por eso que es importante la experiencia eh, confirmada en los casos cuando se quiere hacer este tipo de trabajo. Sobre todo a los inversionistas que tienen el dinero, lo quieren hacer, pero solo han comido camarón, ¿no? Solo han visto camarón en el plato, como se dice, se junte con los profesionales del caso que puedan darles las explicaciones adecuadas para poder realizar una inversión ya adecuada en el sector. En los planos debe definirse pues el área húmeda, que es el área de lavado, donde están los tanques de cultivo, ¿no? El área, la producción de alimento vivo y la ración, el área de los reservorios, y las áreas secas, en donde tendríamos ahí microscopía, el área de análisis físico-químicos del agua, ¿no? En donde muchas veces no solo hacemos del laboratorio, sino también a veces se recibe, obviamente con la seguridad, con la bioseguridad del caso, muestras de agua de campo para hacer los análisis respectivos como apoyo en el sector de engorde. Y dicho sea, tenemos los equipos y las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Una antecámara, que es una área, vamos a decir, previa a la entrada del laboratorio, en donde ahí están todas las condiciones eh, de dejarlos, ponernos las botas, dejar parte de nuestra vestimenta para ponernos adecuados para entrar al laboratorio, ¿no? Un pediluvio que va a estar ahí para que nos permita entrar con las botas o los zapatos de jeve que podamos tener de forma adecuada al laboratorio, ¿no? Un área de aclimatación también, o sea, cuando terminamos la producción de larvas, vamos a tener una buena cantidad, un 60-70% de supervivencia, que van a estar en agua salobre aún, en los tanques de hatchery, y de ahí tenemos que hacer la cosecha y llevar a nuestras áreas de aclimatación, en donde vamos a llevarla de 14, 13 o 15 partes por mil de salinidad en que se haya decidido hacer este laboratorio y llevarlos a agua dulce para que estén en condiciones ya de salir al mercado o sembrarlas, ¿no? En esa aclimatación
esta hay que hacerla separada, de preferencia. Perdón, sacar de la hatchery y llevarlas a esta área de aclimatación, que son tanques, ¿no? O pequeñas piscinas en donde se va a ir de poco a poco haciendo la aclimatación de 14 de salinidad, que es lo que normalmente se puede trabajar. Algunos lo trabajan a 12, pero ahí hay que ver bien la parte iónica, porque estamos hablando de larvas que necesitan una gran concentración de calcio, magnesio sobre todo, porque el mayor consumo es del magnesio de un cultivo al otro, se nota la baja de magnesio y hay que estar reponiendo, y el potasio también. Entonces, conforme ellos se van adaptando y aclimatando en los tanques de aclimatación, vamos a tener también ahí la parte de fortalecimiento. Hay muchos colegas que lo trabajan de un día para otro, hay otros que lo hacen en horas. Honestamente, no es lo recomendado, porque podemos tener larvas débiles, en mortalidades relativamente grandes. Lo ideal es hacerlo en 3, 4 o hasta 5 días, con un trabajo lento, ¿no? Donde se le va bajando la salinidad de poco en poco. Cuando nuestro salinómetro, la salinidad esté en 0, eso no significa que ya está totalmente en agua dulce. Ahí tenemos que utilizar el conductivímetro y saber cómo está la conductividad del agua en el campo o a donde van a ir nuestras poslarvas, ¿no? Normalmente la conductividad está entre 150 y 250 o hasta 300 microsiemens, ¿no? Y cuando nosotros en nuestro salinómetro vemos que el agua ya está en 0 y ponemos el conductivímetro, nos vamos a caer de espaldas porque vamos a ver que la conductividad está en 1300, 1600 de conductividad. Agarre ese animalito y llévalo a agua dulce totalmente, pues vamos a darle un estrés enorme y terrible en donde una buena cantidad se nos puede estresar fuertemente y morir. Así que es importante continuar la adaptación y la aclimatación hasta que lleguemos a una conductividad similar. O sea, primero el salinómetro y después el conductivímetro. Y eso hay que hacerlo en áreas un poco separadas. Y nuestra área de despacho, obviamente, en donde vamos a tener condiciones de embalarlas, ponerlos en los saquitos, en las bolsas. Si son por larvas, de 1000 a 3000 por larvas por saco con 14 litros de agua. Si el viaje es cerca, ¿no? 1000 si el viaje es un poco más lejos. Y si vamos a hablar de prejuveniles, con más o menos 30 días después de haber salido de la aclimatación, y hay que ponerlas más o menos a 500 por bolsa de 14 litros de agua, ¿no? Entonces, necesitamos nuestra área de despacho que podamos trabajarla bien. Bueno, una vista de laboratorio, como ven, son tanques en fibra, con un sistema de recirculación. Esos módulos azulitos que ven a los costados son nuestros filtros biológicos, uno por tanque. Al fondo están viendo nuestros tanques reservorios, en donde el agua recicla por ahí también, como para apoyar y dar mayor fuerza en la calidad del agua, ¿no? La construcción de la infraestructura. Vamos corriendo, yo que sé el tiempo que nos va ganando. Bueno, definir los materiales según la región, obviamente. Que yo pensé que en la región amazónica trabajar con madera tratada iba a ser relativamente más económico, pero mentira, falso. La madera me salía más cara que utilizar concreto. Hasta tubos de PVC rellenados de concreto salían más adecuados. Pero en fin, es importante hacer la comparación previa de los materiales que se van a utilizar. El costo del cemento, pues la mezcla va a ser un poco más fuerte, ¿no? Las bases de las columnas que se van a hacer, el piso con una leve pendiente, muy leve, para que todo el agua que vamos a hacer lavado diario ¿no? En los pisos, ¿no? Inclusive echarles un poquito hasta de lejía suelta para poder mantener todo bien desinfectado. Esa agua tiene que correr hacia una canaleta, ¿no? El costo de los materiales, en fin. Eh, para una capacidad estimada entre 500 y 600 millares mes, eh, nuestro costo fue aproximadamente entre 240 y 260.000 soles, ¿no? Eso nos costó hacer ese laboratorio, que obviamente, según los cálculos, el retorno de ese capital sería relativamente rápido
si las ventas estaban dentro de lo esperado, ¿no? Y el terreno, bueno, también, eso es sin contar el terreno, obviamente, ¿no? El terreno también tuvo un costo que hay que sumarlo y eso, todo eso tiene que considerarse en lo que sería un eh, costo de inversión, en donde debemos ver el retorno de esto, ¿no? Tenemos un área techada de aproximadamente 300 metros cuadrados y incluyendo la casa sede. Es importante, yo no puedo salir del laboratorio, cerrarlo a las 5, dejar un vigilante, un abrazo, me voy y mañana estoy regresando a las 8 de la mañana. Falso. ¿No? El profesional que esté ahí tiene que vivir ahí, hacer su vida en ese lado o tener turnos con algún otro profesional y el personal también. El laboratorio no debe quedar en manos de una vigilancia o algún empleado que se quede ahí. Es importante la dedicación en lo que es hatchery de la gente que va a hacer los trabajos. ¿Okay? Al final, bueno, todo el área es más o menos unos 2.800 metros cuadrados, en donde el laboratorio, las áreas cerradas, techadas, están en 300 metros. Más o menos la idea de cómo se funciona, ¿no? El laboratorio donde está la hatchery, una vista interna, un área en donde tenemos la parte de microscopía y análisis químicos del agua, el área de, en la foto inferior izquierda tenemos el área de artemia, utilizamos poca artemia, de tal forma que usamos los carboys estos de los botellones de agua, ¿no? Invertidos. La luz es fundamental porque acelera y activa, vamos a decir, la enzima que inicia el inicio del desarrollo embrionario. Aquí en la foto central e inferior tenemos a nuestros tanques de aclimatación. Como ven, recordar que las larvas ya son bentónicas, así que se necesita poner mallitas como esas anaranjadas, en donde se les amplía la superficie de fijación, donde los animalitos van a estar paraditos, ¿no? En la otra foto, bueno, con una sombrita ahí, pero ahí tenemos a los animalitos, ¿no? Una monedita para mostrar su tamaño. ¿Qué necesitamos para hacer un laboratorio? Claro, hay algunos precios que no aparecen aquí, pero son muchos equipos y materiales, ¿no? Tanques, en nuestro caso nosotros tenemos 10 tanques, aquí fue un cálculo que se hizo para un laboratorio de 300.000 millares, de 300 millares, ¿no? Por mes, en donde tenemos pues un costo aproximado de lo que se necesita. Tanques de 1.000 litros, tanques de 2.500 litros para estar como reservas de agua, tanque de 1.500 para mantener la parte de maternidad, que es donde los animalitos, las hembras ovígeras van a llegar al laboratorio y mantenerlas, ¿no? Bueno, tanque de 100 litros para recibir a las larvas, electrobombas con prefiltros, electrobombas sumergibles, que es ese tipo de acuario que nos van a ayudar a hacer el sistema de movimiento dentro de los filtros biológicos, bombas sumergibles, calentadores con termostato, ¿no? Un blower de turbina, de un HP, que más o menos uno es tener ninguno, aquí nos muestra dos, ¿no? Siempre tener un equipo a más, los salinómetros, los pHímetros, conductímetro, microscopio binocular con una cámara incorporada que nos ayuda a tomar fotos para después tener cómo manejar todo esto, balanza digital, lámparas ultravioleta, todo el sistema es bueno que en las noches circule por una lámpara ultravioleta, que la tenemos también, ¿no? Los filtros biológicos que van a ser en estos cilindros plásticos, se montan los filtros, podemos comparar un filtro biológico obviamente, pero nos va a salir pues 50 veces o tal vez 100 veces más caro. Cerámica para la fijación de las bacterias en los filtros biológicos. Esta cerámica varía, aquí se está indicando 35 kilos, pero la cerámica varía según la cantidad de animales. Esto también se calcula, es matemáticamente calculado, ¿no? Cuántas bacterias vamos a tener en un milímetro cuadrado, ¿no? Sabiendo de que cuánto de alimento que usamos nos va a producir amonio según su nivel de nitrógeno, ¿no? Y eso cuánta biomasa bacteriana nos va a formar.
y esa biomasa bacteriana, cuánto de ella necesitamos para que nos consuma todo el material nitrogenado y cuántos milímetros cuadrados vamos a necesitar para fijar todas esas bacterias, ¿no? Y de ahí tenemos que calcular todo eso. ¿Y por qué trabajamos con cerámica y no con biorring o biobolas, que son lo que se encuentra comercialmente? Porque la cerámica tiene un área específica mucho mayor que un biorring o una biobola, ¿no? Un kilo de cerámica tiene un poco más, como 540 metros cuadrados, ¿no? De área específica, entonces es menos volumen en material. Un biorring tiene aproximadamente unos 360 metros cuadrados, un kilo, ¿no? Entonces, obviamente nos vamos al que tiene mayor superficie, ¿no? Como ven, es importante entender todo esto. No es una cosa al azar o que me parece o yo creo. Para quien trabaje en esto, la matemática es muy importante, los cálculos que necesitamos hacer, el entendimiento de cómo funciona todo esto. De ahí que no es cualquier profesional que se va a dedicar a hacer estas cosas. Las tinas plásticas, ¿no? Que son para hacer los filtros mecánicos, ¿no? En fin, ¿no? Materiales de los panqueques que utilizamos. El panqueque es como un relleno que se utiliza en muebles que nos sirven como eh, filtros mecánicos, ¿no? Mucho más baratos que conseguir las fibras que se utilizan, garrafones, baldes, en fin, ¿no? Como ven ustedes, hay una serie de materiales y esto a veces nos quedamos cortos cuando indicamos todo esto. Va a depender de lo que se va viendo en los momentos que se va trabajando y las necesidades del caso, ¿no? Voladores, la tela organza, por ejemplo, organza sintética, que es de aproximadamente 100 micras, ¿no? Yo prefiero conseguir esa tela organza sintética importada de preferencia, que me cuesta un promedio de entre 10 y 14 soles el metro lineal, que normalmente se lo venden a doble ancho. Esta es obviamente una tela sintética de aproximadamente 100 micras, que muchísimo más económica y tan duradera como las Nitel, ¿no? Las importadas que vienen de Suiza y que nos cuestan como $70 el metro cuadrado. O sea, hay que pensar también en la economía. Tengo un material de esos hace 5 años, ya me cansé de verlos y no se deterioran, ¿no? Entonces, miren la utilidad que tiene la organza. Ese es básicamente lo usamos para filtrar y lavar la artemia, ¿no? Y para la colecta de larvas recién nacidas, o sea, larvas recién, el huevo eclosionada nacidas y la colecta de ellas, ¿no? Para eso se utiliza esta malla organza sintética. Telas tul, ¿no? Sintéticas con aberturas que pueden variar de 250 hasta 700 micras, que la vamos a utilizar también como un sistema de prefiltros para que el agua pase con la suciedad y no pasen las larvas cuando estamos haciendo la filtración de dentro de los tanques de larvas, ¿no? Y también el tul, obviamente, me puede durar 6 o 8 meses, a lo mucho, ¿no? Se me va a ir desgastando, rompiendo, la vamos parchando aquí y allá, pero obviamente son mucho más económicas que conseguir, pues, las mallas Nitel, que son carísimas, ¿no? Entonces vamos viendo la utilidad. Yo simplemente me duró 8 meses, la saco, la rompo y la vuelvo a pegar, ¿no? Y no utilizar, esto sí, por favor, dejar de lado lo que es la silicona. Tenemos que utilizar para pegar estos pegamentos rápidos, que no son muy caros, ¿no? El cianoacrilato, que es esos pegamentos en chisguetitos que se venden, que después que secaron, obviamente sacar la nariz de cerca, después que secaron son totalmente neutros, no dan ningún problema, tienen un pegamento rápido, no le entra hongos, ¿no? Y es muy práctico de utilizar. Recomendaciones: tubos de 8 pulgadas, tubos de 4 pulgadas, en fin, vamos a ver cada uno. Si a ustedes les parece, en alguna conversación podemos ver la utilidad de cada uno de ellos, ¿no? En lo que es el análisis del agua, los kits que necesitamos de alcalinidad, de amonio, de nitrito, de nitrato, de fosfato, el de calcio y magnesio o separado calcio y magnesio, ¿no? El de potasio, ¿no? Que son fundamentales e importantes. Los sistemas de filtración de agua, que son los cartuchos de una micra,
¿no? Olvídense eso, estar usando de 10, 5 y una, todo va en una micra, ¿no? Y obviamente nuestra agua pues tiene que ser lo más limpia posible, ¿no? Extintores o extinguidores de fuego, ¿no? Que es importante la parte de seguridad, ¿no? El grupo electrógeno, tuberías que se van a necesitar para la parte de agua, de luz, bueno, electroductos en este caso, para la del aire también. Una refrigeradora o dos son importantes tener. Equipos, materiales, herramientas, no podemos estar prestándonos, siempre estamos trabajando, necesitamos taladro, desarmadores, llaves de boca, en fin, una serie de herramientas que se hacen necesarios siempre. Y miren, y continuamos con los equipos, ¿no? Siempre piezas de PVC, costes, uniones, uniones universales, en fin, a veces tenemos hasta una ferretería dentro de nuestro laboratorio y eso sí, indicar, necesitamos también una área de un pequeño taller en donde tengamos ordenados todas estas piezas que podemos utilizar o que les estamos utilizando, ¿no? Y tener siempre un stock en donde podamos también ahí tener nuestras herramientas para hacer los trabajos del caso. Nuestros juegos de broca, hoja de sierra, en fin, ¿no? Como ven, son muchas cosas que necesitan. ¿Y cómo vamos en nuestros costos de producción de semilla? Bien, reproductores. Es obvio que los reproductores también implican un costo final cuando se va a sacar el costo de venta o el costo de producción de la semilla, ¿no? Utilizamos animales que van a ser cada cierto tiempo renovados. Normalmente ese tiempo de renovación puede ser 6 a 8 meses como máximo, ¿no? En donde ellas nos van a garantizar la calidad de estas hembras, la calidad de la larva. Normalmente utilizamos un alimento de 34% de proteína para ellos, peletizado, que se va al fondo. Podemos utilizar el alimento inclusive para langostinos o camarón marino, ¿no? No son muy exigentes en una gran calidad de lípidos o de proteínas, a más, pues ellos tienen todo un proceso metabólico muy interesante que nos permite dar un manejo mucho más simple que lo que se tiene que hacer en una maduración de camarón marino o langostinos, ¿no? En donde los niveles de lípidos tienen que ser de primera. Aquí, gracias a Dios, nuestros animalitos convierten rápidamente los lípidos que necesitan en su metabolismo a los necesarios. Pero siempre es bueno tener pues un omega 6, omega 3 de buena calidad. Eh, el 3% de la biomasa muchas veces que se utiliza como alimento, ¿no? Y dependiendo, 2 veces por día de preferencia. El cambio de reproductores, ¿no? Para darle ese vigor sexual y vigor embrionario que deben tener los animales, ¿no? En fin, eso también es un costo, ¿no? En la hatchery, el costo de la infraestructura para el retorno del capital, el costo del mantenimiento de la propia infraestructura, la electricidad es uno de los puntos más caros que tenemos, ¿no? Tal vez sea porque estamos en una región en donde no hay ningún beneficio para el productor, pero bueno, ahí vamos. El costo de funcionamiento, ¿no? La parte de hidráulica es importante. El costo del mantenimiento en reparos, equipos, materiales, la depreciación que tenemos que considerar para poder comprar ya esos equipos cuando ya lleguen a su punto final, el costo de los insumos para la producción y muchas veces la mano de obra, que es también otra de las más caras que tenemos, porque necesitamos tener a los profesionales, no solamente, y al personal técnico de apoyo, ¿no? Que tenemos que darle unas ciertas capacitaciones, darle las condiciones de vida para que puedan estar adecuadamente, a veces hasta 24 horas ahí metidos. La producción de camarón en el Perú, en la Amazonía, tuvo una caída justamente por problemas ambientales, pero casi que mantiene. Para el 24 ha habido un leve incremento, pero mantiene más o menos una producción entre 20 y 30 toneladas mes en producción de engorde. Eh, y la larvicultura se ha tenido que acomodar a esas condiciones según la necesidad de la demanda. Esto obviamente podría ser mucho mayor y mejor si hubieran pues los, eh, las propuestas de poder hacer el sistema de cultivo
entre tilapia y camarón, que es una realidad total. En cuanto el camarón es bentónico y está en el fondo, la tilapia está que sube y baja por todos lados, nos rompe totalmente la termoclina. Recuerdan, entramos y abajo está frío y arriba está caliente, entonces los peces nos ayudan en el agua, ¿no? Nos ayudan a romper esa termoclina, lo que nos ayuda a mantener una temperatura más homogénea. Si estamos hablando de tilapia, estamos hablando en un sistema semi-intensivo, no en tanques de geomembrana, no en bioflow, estamos hablando en estructuras semi-intensivas en tanques de tierra o en estanquerías forradas con geomembrana no circulares en donde no haya una buena pendiente, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 tilapias por metro cuadrado y podemos colocar tranquilamente un camarón por metro cuadrado. Solo alimento la tilapia y me olvido del camarón. A la hora que cosechemos, en el tiempo adecuado de la tilapia, saldrá camarón y tilapia y llevarán las sorpresas grandes que tendrán. El camarón definitivamente les va a cubrir, si no es todo, gran parte de la inversión en alimento. Y si queremos hacerlo al revés, camarones más o menos a qué les digo, pues entre 4 y 7 por metro cuadrado y una tilapia a cada entre 3 y 5 metros cúbicos. Alimento exclusivamente al camarón, me olvido de la tilapia y a la hora que cosechemos el camarón vamos a sacar unas hermosas tilapias por la propia densidad. La tilapia nos va a ayudar. Es un sistema multitrófico en donde entre ellos se van a apoyar y ayudar. El camarón va a comer los desechos, lo que sobra, ¿no? Si en el caso sea tilapia, algunas que se mueren, nos va a bajar un poco ese lodo que se tiene y va a ayudar. Si es al revés, voy a alimentar al camarón y la tilapia se va a alimentar de los residuos que queden. O sea, es bastante interesante. Aquí un sistema rápido de cómo está el sistema, ¿no? La parte de larvas, la parte de aclimatación, que es esta foto que está a la derecha extrema, en la parte inferior, en esas jaulas que tenemos, se hace ya la preparación para llegar a los prejuveniles, que es lo que mostramos en la foto, que está con la mano, ¿no? Indicando el tamaño relativamente mucho más grande y con una supervivencia mucho mejor en el campo, ¿no? Entonces, eso es lo que se produce, es lo que se hace, es lo que hacemos en Perú, es lo que estoy haciendo aquí en El Salvador y es lo que está dando los resultados que se esperan con un organismo que se vende a 4 o 5 veces más caro que la tilapia. La importancia del mercado en la producción, darle el valor agregado, seleccionar por tamaños, ¿no? Recordar que tenemos una tradición culinaria arraigada en nuestros países, ¿no? Según el mercado vamos a definir la producción, según el local definir la capacidad productiva, la necesidad de semillas para cubrir la demanda del engorde, que había una buena demanda, sobre todo cuando se tenía el engorde. Hoy esperemos que eso vuelva a crecer, pues con algunos problemas que está habiendo en tilapia, estamos notando problemas de estreptococo que está dando un problema y que no va a afectar al camarón. Estamos viendo un buen interés en la alza de la venta de semillas, ¿no? La cantidad y calidad del producto para consumo humano, obviamente, tiene que ser inocuo totalmente, ¿no? Las buenas prácticas de manejo del camarón y las buenas prácticas sanitarias se hacen fundamentales para el consumo, hacer el marketing, que eso solicitamos un gran apoyo, estamos hablando de un producto que es altamente nutritivo, es bueno para el corazón, se habla que tiene colesterol, es verdad, pero tiene mayor porcentaje de colesterol bueno que el colesterol malo, ¿no? Entonces, la presentación final también es importante y facilidad después para producir según las normativas legales que nos permitan hacerlo. Más o menos los gastos operativos que tenemos, ¿no? Los alimentos, la electricidad, la artemia, la lejía o el agua o el hipoclorito de sodio que preferimos utilizar al de calcio, ¿no? Insumos en la ración, sales marinas que se necesitan todos los meses renovarlas en parte, ¿no? Para poder mantener una calidad continua, los responsables, los directores, los apoyos al servicio,
el gas, el combustible que se necesita, reparo. Muchas veces hay que llevar los productos a una transportadora, la parte administrativa, la contabilidad. No podemos tener, desgraciadamente, un contador exclusivo a nuestras necesidades, ¿no? Así que tenemos que estar con un contador que nos vea, aparte de nosotros, a otras empresas más, impuestos que hay que pagar. Entonces, tenemos básicamente un gasto de prácticamente 17.000 soles al mes. Imagínense. Pero aquí viene lo gracioso y lo bonito. Las entradas estimadas por una venta de 300.000, ojalá y Dios mediante si pueda llegar a eso, ¿no? Actualmente estamos en una venta de 80.000, 100.000, ¿no? Imagínense, a un precio entre 160 y a 180 que ya se está vendiendo soles el millar, que estamos hablando de precios similares a los de la tilapia y inferiores a los de peces amazónicos, ¿no? ¿No? Estamos hablando de 48.000 soles. 104 millares me cubren los costos de prácticamente 17 millares. Entonces, si conseguimos realmente vender, tenemos una margen lucrativa de casi 30.000 soles. ¿Es o no es negocio, señores? La oferta y la demanda obviamente me indican eso, ¿no? Si yo tuviese los 300 millares a venta y hubiera clientela adecuada, obviamente que podemos pensar en bajar precios, ¿no? Ya que estamos con una margen bastante interesante según la oferta y la demanda. Y podemos hacerlo más simpático al productor, pero desgraciadamente no llegamos a eso. Esto estamos hablando de un mes, pero muchas veces producimos 80 millares y no conseguimos venderlo en un mes. Hay casos en que hasta casi en 3 meses para vender esto. Y ahí sí, dilúyanlo, ¿no? ¿Y dónde están nuestros márgenes de producción? Nuestros márgenes de ganancia se fueron y desaparecieron totalmente. Una actividad que aparentemente muestra ser súper interesante, con una margen lucrativa muy adecuada, no está creciendo o no está funcionando justamente porque la cantidad de ventas ha reducido totalmente, ¿no? Y ahí necesitamos el gran apoyo en donde se incentive todo ese sistema de producción del camarón, que es una actividad, como les digo, altamente interesante, la tecnología totalmente dominada, tanto del engorde como de la hatchery, y que nos permita, pues, ¿no? Inclusive, como ustedes ven, si se pudiese vender 300 millares mes, ¿no? Habría condiciones de prácticamente vender el producto a la mitad, y aún así habría una buena margen de ganancia. ¿O estoy equivocado? Bueno, se lo dejo a sus dudas. La falta de difusión, la falta de inversión, el cambio climático que ha afectado a nuestra granja como tal, ¿no? Y los insumos. La electricidad es una de las que se nos lleva un volumen enorme dentro de nuestro sistema productivo. Si hablamos ya terminando sobre una economía de producción, estamos hablando de que si hablamos solamente de poslarvas, ya no va a ser lo mismo que vender prejuveniles. Las poslarvas son más pequeñas y su costo de producción son un poco menor. Así que podemos hablar de un precio más bajo, ¿no? En donde tenemos un costo de producción de aproximadamente 48 soles y se está vendiendo a 140. O sea, ya ustedes están viendo a la oferta-demanda que hay, ¿no? Y no nos conviene. Yo, honestamente, para ganar prácticamente lo mismo, no ganar, yo prefiero cerrar el laboratorio y dedicarme a otras cosas. Entonces, ¿no? Podría ser que no se venda 140, que se venda 100 o se venda 80, pero tendría que vender y vender cantidad para que sea interesante comercialmente. Caso contrario, ¿para qué lo hago? El costo de producción del prejuvenil, ya tenemos gastos de más mano de obra, más alimento especializado que se va a utilizar para él. Recordar que son animales bentónicos, entonces el alimento se tiene que ir al fondo. Es un alimento diferenciado del que se utiliza en tilapia. Así que nuestro costo de producción es aproximadamente de 55, 60 soles. ¿Y cuánto está? 160, 180 a la venta.
¿Es un negocio? Claro que es un negocio. Miren el margen de ganancia que se tendría y que se podría también, obviamente, reducir el precio si hubiera venta, si hubiera cantidades para venderse. La tecnología, les repito, la tenemos. La oferta y la demanda van a dar los costos de producción. Si yo vendo poco, lo voy a vender caro. Ahora, si yo vendo mucho, lo voy a vender más barato, obviamente. Entonces, esos son los juegos que se está teniendo actualmente. Si pudiese producir los 300 millares que tenemos capacidad instalada para eso, no estamos hablando más o menos de $4.700 de gastos mes, como vimos en las partes anteriores. Los 300 millares nos daría pues un retorno aproximado, ¿no?, de 25.000 o 30.000 soles, dependiendo de ese costo-beneficio, ¿no? Y oferta y demanda. Sin embargo, no quiero ser millonario con esto. Este caso es si fuera lo más adecuado y lo útil propiamente dicho. Nosotros ganando pues una cantidad, ¿qué le digo? Tal vez 3 veces menos que eso, ¿no? Estamos tranquilos y satisfechos. Y eso puede significar, obviamente, una baja de precio de la poslarva, así como de la tilapia. Ustedes la van a ver, posiblemente hay una margen de ganancia pues enorme, ¿no? Porque es justamente la oferta y la demanda, ¿no? Y así otros productos por el caso. Pero tenemos que ver justamente cómo incentivar este sistema productivo. Bien, es lo que tenía que comentarles. Yo les agradezco su paciencia, ¿no? Disculpen mis reclamos, definitivamente, pero es más o menos la realidad que estamos viviendo actualmente en el laboratorio instalado en la ciudad de Tarapoto, región de San Martín, en donde la producción instalada es de aproximadamente entre 500 y 600 millares que podrían ser, y que actualmente está produciendo entre 80 y 100 millares y con dificultades de venta. Pero confiamos en que las cosas van a mejorar, confiamos en que las condiciones van a mejorar y confiamos en que tenemos a la oferta un producto de alto nivel nutricional, ¿no? Pensando en la mejora de la alimentación, en las calidades y cantidades nutricionales y tradicionales que tenemos en nuestro país en relación al camarón. No hay gran diferencia en un enorme chupe de camarones con el camarón gigante de Malasia, como se le quiera llamar, y un macrobrachio, un caimentarios, ¿no? Claro, hay algunos saborcitos, pero en su mayoría no hay los propios arequipeños que han estado en nuestra región, San Martín, consumiendo un chupe de camarones o un ceviche de camarones o un picante de camarones, en fin, hechos en las condiciones con nuestro camarón tropical, no observan diferencias en el consumo. Y esto es importante, ¿no? Es un gran producto que lo tenemos ahí, pero que aún desgraciadamente no se le ha dado el valor que él merece. Ok, muchísimas gracias por el tiempo y por las condiciones. Estoy disponible para cualquier duda y pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Dejo de compartir.